revés. Límite, ¿cuál fue? Perdón. El 9, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Fue el 9? Muy bien. Cuando x, y, Fue el 8. de y cuarta sobre x cuarta más 3y cuarta. Muy bien, vamos a ver. Ingeniero, por favor, apárese, gracias. Yo les decía, miren, yo voy a calcular el límite aquí en el origen. ¿Sí? Entonces tengo que llegar al origen por todos los caminos. ¿Por qué por todos los caminos? Porque esa es la idea del límite. El límite de una variable era por la derecha y por la izquierda. ¿Por qué? Porque estoy en el eje Y. ¿Sí están de acuerdo? Perdón, en el eje X. Aquí estoy en el plano. Entonces tengo que llegar al origen por todos los caminos. Y yo les dije, bueno, vamos a modelarlo, modelarlo con un polinomio x a la n. No está mal, pero hay una forma más sencilla. ¿Cuál es esa forma más sencilla? Rectas. Rectas, mira. Así, 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 en vez de polinomios. Y de hecho, si son rectas, está más fácil. Ahora, ¿cómo modelo las rectas? Todas esas rectas pasan por el origen. Entonces su ecuación va a ser igual a y, es y igual a mx. ¿Sí están de acuerdo? Porque la ordenada del origen vale 0. ¿Sí? Bien. Pero con esta solamente voy a moldear todas las rectas. No voy a poder ver qué onda ni con el eje x ni con el eje y. ¿Sí estamos de acuerdo? Eso tampoco lo podíamos hacer con x a la n. Y fueron los caminos que nos faltaron. Ahí es donde va a estar el detalle. ¿Sí? Me faltaron este caminito, el eje y este caminito que es el eje. ¿Sí queda claro? Sí. Pero primero vamos a ver todas las rectas, todos los caminos que no son los ejes coordenados. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues le hacemos como como habíamos dicho, nada más que en vez de ser x a la n es mx, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Aquí es x cuarta más 3 por mx a la cuarta. Sale y vale. Sale y vale. Entonces, ¿qué me va a quedar? M cuarta, x cuarta sobre x cuarta más 3m cuarta, x cuarta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Factorizamos, ¿sí o no? Factorizamos x cuarta. Bueno, aquí de hecho no hay tanta bronca en el numerador porque nada más es un solo factor. Pero en el denominador me va a quedar x cuarta por 1 más 3m cuarta. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Sí o no? Bien, ¿y qué podemos hacer? Pelas. ¿Sí o no? Pelas, ¿por qué? Porque x nunca va a valer 0. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? ¿Sí se entiende? ¿Y qué me va a quedar entonces como resultado? M cuarta sobre 1 más 3 a la M cuarta. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bien, ahora viene la pregunta. Para que un límite exista, acuérdense de la definición de una variable. ¿Cuál es la definición para que un límite existiera? ¿Que qué? ¿Que qué? ¿Rápido? ¿Que qué? De que se fuera de la derecha a izquierda. Que fuera igual el de la izquierda que el de la derecha. ¿Sí o no? Eso me garantiza que el límite exista. Pero aquí en el plano, ¿cómo sería? Sería igual, pero ahora visto desde el plano. Entonces sería que por todos los lados nos diera el mismo valor. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? La pregunta es, ¿por todos lados es el mismo valor? No. ¿Por qué? Porque M es la pendiente de la recta. ¿Sí están de acuerdo? Esto, si se fijan, son infinitas. ¿Por qué? Porque por este punto pasan infinitas rectas. Lo único que las va a diferenciar a todas ellas es la pendiente. Y si se fijan, esta expresión está en función de la pendiente. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, fíjense, ya vimos que todos los caminos
excepto los ejes, da diferente. Aquí lo que concluiríamos sería ya no es necesario irnos por los ejes. ¿Sí o no? Ya no es necesario, ¿por qué? Pues porque no nos satisfacen todos los demás. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era la respuesta de este? Yo creo que no se puede. No existe límite, esa es la razón. Es el número 9 del 14, ¿qué? 14.4, ¿verdad? No hay boca. 14.2. 14.2. 9, no existe. Pero fíjense por qué no existe. Porque no es un único valor, son infinitos los valores. ¿Sí están de acuerdo? Porque el límite depende del valor de la pendiente, es decir, depende de la recta. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Ya no es necesario aquí analizar los caminos. Bien, vamos con el otro. ¿Qué otro fue? 13. El 13. ¿Le borramos, verdad? Sí. ¿Sí? ¿Estás? Perfectísimo. Muy bien. A ver. Límite donde x, y tiende a 0,0. ¿Sí se recuerda? Sí. 13, ¿verdad? XY sobre raíz de x cuadrada más y cuadrada. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí. Bien. ¿Dónde vamos a calcular el límite? Igual en el origen. Es el 0, 0. ¿Sí estamos de acuerdo, verdad? Bien. Todos los caminos que no son los ejes coordenados los podemos nuevamente moldear con una recta que pasa por el origen y entonces su ecuación va a ser mx. ¿Sí están de acuerdo? Bien, si quieren ahorita hacemos una donde no vaya al origen. Por ejemplo, la 8. Pero creo que la 8 sí la sacamos y sí dio qué límite existe. Bien, entonces vamos a ver. Sería límite x, mx tiende a 0,0. Aquí sería x, mx sobre raíz de x cuadrada más m cuadrada x cuadrada. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Vámonos para acá. ¿O si alcanza ya a salir? Sí se alcanza a salir. Límite x, mx tiende a 0,0. Aquí va a quedar mx cuadrada sobre, factorizo x cuadrada y la saco de la raíz y va a salir como x, ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Bien. Entonces me va a quedar qué cosa, límite cuando x, mx tiende a 0,0 de mx sobre raíz de 1 más m cuadrada. ¿Sí están de acuerdo? Hago sustitución directa y ¿qué me da? 0. ¿Sí o no? 0. ¿Sí están de acuerdo? Fíjense, por todas las rectas, sí da 0. Ahí sí. Pero entonces ahora sí me voy a los ejes. Porque recuerden que el eje X no lo puedo moldear con esta ecuación. Bueno, sí. Sería con m igual a 0. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué pasa con x? No como x cuadrada. Porque lo sacas fuera de la raíz. Ahí sale. ¿Sí? Sale como x, ¿no? Si la metes dentro de la raíz, entra como x cuadrada. Si la sacas. Acuérdate la propiedad de esa, ¿no? Raíz queda así. ¿Sí o no? Si la factorizas, te va a quedar así. ¿Sí? Bien, entonces fíjense, con esta recta sí puedo moldear el eje X, porque el eje X sería cuando m va de 0, sería igual a 0, ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces el eje X sí entra con estas. Vamos a ponerle ahí. El eje X es y igual a mx con m igual a 0. Entonces no hay ninguna bronca, ese sí cabe ahí. Pero el que no entra, ¿cuál es? El y. ¿Sí se fijan que el eje y es otro camino? Y el eje y no entra dentro de esta familia de rectas, dentro de estos caminos. ¿Por qué? Porque la ecuación del eje y, ¿cuál es?
¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces tengo que analizar ese camino. Si en ese camino me da 0, entonces quiere decir que por todos los caminos de 0 y el límite existe. ¿Sí se entiende cómo es el rollo? A ver, entonces vamos a ver. En el eje Y, ¿qué onda? X vale 0, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hago? Si X vale 0, este cuate, el límite me va a quedar así. A ver cómo lo podríamos poner. Me va a quedar así. ¿Sí se fijan que aquí no puedo utilizar MX? ¿Sí o no? Para el eje Y no puedo utilizar esta, porque ya dijimos que no me modela el eje Y. Ahí tiene que ser 0Y, el camino, ¿sí o no? La trayectoria. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Bien. Y entonces, ¿qué me va a quedar? X vale 0. 0 por Y sobre raíz de 0 más Y cuadrado. ¿Sí o no? Si hago sustitución directa, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar... No. No. Ah, sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, cierto. Disculpen, sí, cierto, tienen razón. ¿Por qué? Porque me va a quedar así, ¿sí o no? Mira. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Ahora, si hago la sustitución, bueno, esto de antemano es 0, pero cuando yo me aproximo a 0 ya va a ser 0 sobre 0. ¿Sí están de acuerdo? Entonces tendríamos que utilizar alguna regla para evaluar ese 0, por ejemplo, Hospital. Pero a fin de cuentas, si yo utilizo Hospital, ¿sí se acuerdan de la regla de Hospital, verdad? ¿Sí? ¿No se acuerdan? No. A ver, la regla de Hospital es así. Es para evaluar el límite de un cociente de funciones. Entonces me dice la regla de Hospital que es igual al cociente de el límite de las derivadas. ¿Sale? Entonces si yo aplico eso me quedaría 0 sobre 1. Y sí, no hay bronca. ¿Por qué no hay bronca? Porque, fíjense bien, vean cómo ya le estoy elevando al cuadrado. Entonces, si yo me acerco a 0 por la derecha o por la izquierda va a ser positivo. Y luego le saco raíz cuadrada va a ser positivo. Entonces, aquí no hay variación de signo. Lo que en un momento dado haría que eso no existiera sería la variación de signo. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión? Que el límite existe, ¿no? ¿Sí o no? A ver, vamos a ver. Nuestra conclusión sería esa. ¿Qué número es? 13. Fíjense, 0. No, ingeniero, ¿qué pasó? Pues yo creí que se apagó. Disculpe. Bien. Entonces, fíjense, por todos los caminos da 0. Y por el eje Y da 0. Entonces, a ver, no por todos los caminos, sino por todas las rectas que se moldean con esta ecuación, da 0. Y por el eje Y también da 0. ¿Qué significa? Que el límite existe, ¿sí están de acuerdo? ¿Por qué? Porque por todas partes vale lo mismo, ¿no? ¿Sí o no? No hay go. Y efectivamente ese es el resultado que le di. Vale 0. Nada más que el libro lo hace de otra forma, ¿eh? A mí se me ocurrió esta manera porque creo que es muy simple, muy sencilla, es decir, nos vamos por todos los caminos excepto el eje Y, los abarcamos muy bien con esta ecuación. ¿Sí? Si todas las rectas sobre esta ecuación la cumplen, ya nada más nos vamos sobre el eje Y, y si la cumple el eje Y, pues ya. ¿Sí? Entonces, miren, también no 0. ¿Sí? Luego, bueno, pues vamos a hacer un último. ¿Qué otro hicimos ahí? ¿Vale? Hasta 13 llegamos. Hasta ese. Yo les comentaba que uno que no fuera en el origen. ¿Sí se acuerdan, verdad?
variables, esos no los vamos a ver. Ah, pero es que es el 7, pero el 7 ya lo hicimos. Es que no hay ninguno que... ¿El 7 no lo hemos hecho? No, hicimos el 5 y el 8. Pero tomas el límite, el 7 sí existe el límite. Porque si hacemos sustitución directa va a ser 4 menos 2, 2. Y en el denominador va a ser 4 más 3, entonces ahí no hay bronca. Acuérdense que la bronca está cuando tenemos una forma indeterminada, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer de esta forma? Bueno, déjenme buscar algún otro interesante. Ya no nos vamos a meter con los trigonométricos porque nos va a llevar tiempo y tenemos que avanzar. ¿Sale? Entonces, ¿sí más o menos entendió cómo es el rollo? ¿Sí? Voy a tratar de buscar ejercicios, los voy a grabar y pues bueno, ahí los indicamos de subir, pero pues luego a veces también no se meten a los vídeos. Yo no sé si ahorita es porque tengan mucha tarea o no sé, pero los vídeos están con 0, con 1. Pues ahí está, pues sí, pues, pero es que el examen no es ciencia, ¿no? ¿Ya falta esto? ¿Sí? Vamos a hacer uno de estos, fíjense bien. Este es de continuidad. ¿Sí? Estos ejercicios son de continuidad. A ver, vamos a analizarlos rápidamente. Y a mí me gustaría que sí nos concentráramos mucho con las funciones por partes, porque las funciones por partes, esas son donde sí es muy probable que haya discontinuidad. ¿Sí? Bien, a ver. Son estos ejercicios. Ahí dice determina el conjunto de puntos en los cuales la función es continua. Vamos a ver. A ver, escójanse uno de los de aquí. Del 29 al 34. El 33. El 33. A ver. Es que de x, y igual al logaritmo natural de x cuadrada más d cuadrada menos 4. ¿Sí estamos de acuerdo? Gracias. Bien. A ver, ¿cómo le hacemos para sacar los puntos en los cuales es continua esa función? Bueno, esta función es la logaritmo natural. ¿Sí? Y entonces, aquí voy a recordar cómo es la función logaritmo natural. ¿Cómo era la función logaritmo natural? Pues así, ¿verdad? De hecho, muchos libros la ponen así. ¿Y por qué la ponen así? Porque la función logaritmo natural solamente está definida para los positivos. ¿Sí? Entonces, esta es la función logaritmo natural. ¿Vale? ¿Cuál es? ¿En qué valores es continua? Bueno, pues primero que nada hay que entender lo que es continuidad. Una función es continua en un punto si se cumple que el límite en ese punto existe, ¿sí? Y el límite es igual a la función evaluada en dicho punto. ¿Sale? Esa es la definición de continuidad en un punto. Ahora, una función es continua en un intervalo. ¿Por qué digo intervalo? Porque estoy haciendo referencia a funciones de una variable. Si para cualquier punto de dicho intervalo se cumple esa condición. ¿Sí? Bien. Ahora ustedes van a decir, pero es que aquí no estamos en el plano. Aquí estamos en el espacio. ¿Sí? Sí, pero todo eso se aplica, ya nada más lo generalizamos, lo adaptamos a dos dimensiones. ¿Y cómo lo adaptamos en dos dimensiones? Bueno, pues es el conjunto de puntos. Bueno, primero que nada, una función es continua en un punto, igual si el límite existe y está definida, ¿no? ¿Sí? Si está definida la función, bueno, la función existe y el límite es igual a la función. Y obviamente va a ser continua, aquí no un intervalo, ya lo dijimos, sino en una región del plano XY. Si estamos de acuerdo, ¿verdad? Porque recuerden que el dominio es XY. Aquí el dominio es el eje X, en estas el dominio es el plano XY. Entonces ya vamos a hablar de una región. ¿Sí están de acuerdo? Bien. Entonces, si esto yo lo adapto aquí,
Ya la hice. ¿Por qué? Porque se supone que a lo que le saco logaritmo natural debe de ser ¿qué? Debe de ser ¿qué? Este es el dominio en una variable. ¿Es así? ¿Sí están de acuerdo o no? Entonces nada más lo metemos acá. ¿Y cómo sería? A lo que le saco logaritmo natural debe ser ¿qué? Mayor. Nada más mayor, no igual. ¿Por qué? Porque no debe de valer cero. ¿Sí están de acuerdo? Ahí está. En todos estos puntos, la función va a ser continua. ¿Por qué? Porque el límite va a existir y va a ser igual al límite de la función, etc. ¿Sí? En pocas palabras, una función es continua en su dominio. ¿Sí o no? En su dominio. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Sacar el dominio de la función. Ahí es donde va a ser continua la función, porque va a existir la función, ¿sí o no? Y obviamente, pues también los límites. Entonces, ¿esto qué es? Una región en el plano XY. Pero el libro, a ver, vamos a ver. El libro creo que nada más nos pide... Vamos a dibujar de toda forma la región. Fíjense bien, ¿esto qué es? Muy sencillo, ya lo hemos hecho. Es esto. ¿Esto qué es? Una circunferencia, ¿verdad? Bueno, la frontera es una circunferencia de centro en el origen y radio 2. ¿Sí están de acuerdo o no? Lo estoy haciendo feo, pero bueno. Ya me quedó medio feo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero esa que es la frontera, acuérdense que ya dijimos eso. Como estamos hablando de regiones, lo que va a diferenciar una región de otra es la frontera. Entonces la frontera es cuando yo lo convierto en igualdad. Y va a ser la circunferencia con centro en el origen y radio 2. ¿Sí? Ahora, no cojo la frontera, la cogería si fuera mayor o igual. ¿Sí? O menor o igual. No la cojo, por eso la pongo punteada. Ahora viene la pregunta, ¿es lo de afuera o lo de adentro? ¿Sí? Lo de afuera, ¿por qué? Pues porque está muy fácil, ¿no? Esto que es una circunferencia con centro en el origen, su radio debe de ser mayor que 4. Entonces todos fueron lo mismo. ¿Eso está de acuerdo? Es el dominio. Es el dominio y obviamente pues también los puntos donde es continua la función. ¿Sí están de acuerdo? O sea, una función es continua en su dominio. Entonces respondemos esa pregunta pues tratando de encontrar el dominio, ¿vale? Bien, pero ¿qué pasa cuando la función es por partes? De la misma forma se hacen las demás, ¿eh? No hay ningún problema. Ahí hay que aplicar los criterios de dominio y ya con eso lo resolvemos. Pero ¿qué pasa cuando es una función por partes? A ver, ingeniero, por favor. Ahí ya la cosa ya es diferente. ¿Qué pasa? ¿Su esa o qué? ¿A la una? No, empieza a... Sí, ¿dónde? Ya traen hasta los toritos y todo. ¿Sí lo vas a agarrar ahorita, ingeniero? ¿Vas a poner eso? No, ten cuidado porque creo que la otra vez me echaron un por X y se le dijo que era una chava, ¿no? Afortunadamente no pasó a mayores, pero sí. Bueno, a ver, vamos a aprovechar estos minutitos nada más. ¿Cuál hacemos? 37 o 38, rápido. 37. Fíjense bien. Es f de x, y, es una función por partes. Si x, y es diferente de 0 y 1, ¿sí? Bien. Por favor, ingeniero. Gracias. Fíjense bien. Vamos a analizar esta 4. A ver, es una función por partes. Vamos a sacar el dominio de la función por partes. Bien. Si yo analizo la primera parte, su dominio son todos
todos los puntos del plano X, Y, excepto el 0,0. ¿Por qué? Porque en ellos es el único punto donde habrá división entre 0. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué significa? Significa, bueno, no significa, sino que el mismo ejercicio me dice, mira, para esta son todos excepto el origen, es decir, donde hay división entre 0. ¿Sí? Entonces, estas son todos, porque ahí existe, es su dominio, o sea, su dominio es todos excepto el 0. Es más bien, lo podemos ver así. A mí me gusta luego a veces poner estas funciones de esta manera. La F1 es la primera parte. ¿Sí estamos de acuerdo? Es la primera parte. Entonces el dominio de la primera parte, ¿quiénes son? Exacto. Todos excepto el origen. ¿Sale? Bien. Vamos con la segunda parte. F subíndice 2. La segunda parte es una función constante. ¿Sí o no? Esa, todos. ¿Sí o no? Todos. El dominio son todos. Ahí no hay ninguna bronca, no se cumple ninguna restricción de que no sea continuo. Pero el ejercicio me dice, nada más vale 1 en 0. ¿Sí o no? Entonces, perdón, ese es el dominio de la primera parte. Entonces, el dominio de la segunda parte son nada más, ¿quién? El origen. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuál sería el dominio de la función? El dominio de la función sería la unión de los dos dominios. ¿Sí o no? Sí, porque es esta unión. Entonces, son todos los reales. Exactamente. Exactamente. Bien. Unión, así. Y entonces son pertenece a R2, ¿vale? ¿Sí o no? ¿Sí? Todos los reales. Ese es el dominio. Pero, entonces, si esta es continua en esta parte y esta es continua en otra parte, en esta parte, ¿en dónde se puede dar la discontinuidad? En donde cambie. Si están de acuerdo, ¿se acuerdan que eran las funciones por partes también de cálculo diferencial, no? Si tú tenías pedacitos continuos, generalmente esa discontinuidad probablemente, bueno, no generalmente, probablemente se fuera a dar donde cambiaba. ¿Sí? Entonces, ¿aquí dónde cambia de una a otra? En el origen. Entonces, tenemos que analizar la continuidad en el origen, en 0,0. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues tengo que sacar el límite del origen. ¿De quién? De la función. De la función. ¿Y qué viene siendo eso? El límite en el origen. ¿De quién? De x cuadrada y cúbica sobre 2x cuadrada más y cuadrada. ¿Por qué? Porque el límite, acuérdense que los límites nunca toman el valor. ¿Sí? Nunca toman el valor. Son los que se aproximan al valor. Entonces, ¿qué parte es donde solamente puede valer el límite? Esta, porque esta nunca va a valer 0, 0. ¿Sí están de acuerdo? Pues tengo que evaluar el límite ahí. Bien, ¿cómo le hago? Si hago sustitución directa, 0 sobre 0. Pero ya quedamos. ¿Ya quedamos en qué cosa? Pues que hacemos, irnos por todos los caminos, ¿no? ¿Esto qué me va a quedar? Me va a quedar m cúbica. ¿Están de acuerdo que eso va a ser m cúbica x cúbica, no? Por x cuadrada, pues me va a quedar x quinta sobre 2x cuadrada más m cuadrada x cuadrada. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que me va a quedar x cúbica, mx cúbica, ¿sí? M cúbica x cúbica, ¿sí o no? Sobre 2 más m cuadrada. Sería solamente porque solo eliminas que es m cuadrada, m cúbica, queda m. No, queda m cúbica. Nada más se refiere de que si no la puedes eliminar con m cuadrada, m cúbica, para que quede
cuadrada y esto es m cuadrada por x cuadrada. Entonces, como es una forma indeterminada 0 sobre 0, ¿qué hacemos? Factorizar. ¿Sí o no? Se factoriza. Yo les había dicho en el anterior que racionalizábamos, o bueno, o dividíamos hasta la potencia más alta, ¿sí se acuerdan? Sí. Pero eso mete muchos problemas, por eso mejor dije, funciona mejor con recta. ¿Sí? Entonces hacemos eso, ¿verdad? Factorizamos en el denominador y se cancela. ¿Sí se entiende, verdad? O sea, factorizamos aquí x cuadrada, se va a cancelar con la del numerador, va a quedar en el numerador x cúbica. Y aquí nada más va a quedar así. ¿Sí o no? Bien, ¿y cuánto vale límite? 0. ¿Por qué? Porque si hacemos la sustitución directa sería m cúbica por 0 entre 2 más m cúbica, pero eso a fin de cuentas es 0. ¿Sí se entendió? Por todos los caminos, excepto, bueno, por todos los caminos, excepto en el eje Y, vale 0. ¿Sí o no? Ahora falta averiguar qué onda por el eje Y. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Bien. Entonces, ¿cómo averiguamos el camino por el eje Y? Bueno, vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí. Faltaría esto por el eje Y y faltaría ver si es igual a la función. ¿Sale? Bueno, que pase buena tarde.